Hola estimados y sean bienvenidos una vez más a WalletT Academy. Vamos a continuar con una siguiente clase del curso Zero Trust. Estamos por culminar el primer módulo de este curso, que son los conceptos de seguridad informática y cómo relacionarla con el Zero Trust. En esta clase, en realidad, vamos a avanzar un tema en específico, claro que conlleva subtemas, pero el tema principal es muy amplio, hay para hablar muchísimo en realidad, pero vamos a verlo a nivel que contraste con el tema principal, que es el Zero Trust. Así que el tema de hoy es la gestión de riesgos, cómo la gestión de riesgos ayuda a tener una mejor interacción con la confianza cero y qué podemos hacer en nuestra organización para poder protegernos y poder aplicar esta ideología Zero Trust. Sin más que agregar, empezamos. La primera pregunta que debemos hacernos es exactamente cuál es el objetivo de esta sesión, cuál es el objetivo de la gestión de riesgos y en qué puede ayudar a la organización en la cual estoy trabajando. Zero Trust con la gestión de riesgos tienen una sinergia muy buena, dado que ambos buscan garantizar la integridad, la confidencialidad y la accesibilidad a todos los datos informáticos de una organización. Una tarea especialmente importante para las empresas en un escenario en que los sistemas de información se vuelven cada vez más indispensables. Revisemos a continuación en qué consiste la prevención de riesgos en informática y por qué debe existir una correcta gestión de ella en todo orden de negocios. ¿Qué son los riesgos en informática? Antes de entrar a desarrollar los elementos fundamentales circundando en este concepto, primero debemos detenernos a entender qué es un riesgo a nivel informática. Este se define como cualquier tipo de vulnerabilidad en el sistema que pueda potencialmente devenir en pérdidas de datos, accesos no autorizados, ruptura de la integridad de los datos y caídas en el sistema. Existen diversas razones por las que estos riesgos de TI pueden terminar en problemas para una empresa, pero las más comunes son tres. Primero, los errores humanos, principalmente por parte del personal de TI, en especial cuando no se está lo suficientemente capacitado o calificado para gestionar ciertas políticas u operaciones. Estos errores pueden producirse por una programación deficiente o por una gestión incorrecta de los recursos. El segundo punto son los accidentes, es decir, desastres o robos a nivel de hardware, que vendría a ser desde la destrucción accidental de dispositivos de almacenamiento con información importante hasta robos y desastres naturales. El tercero, y algo que ya muchos conocemos una vez que nos involucramos en la parte de ciberseguridad, son las amenazas e intrusiones. Esto puede deberse a nivel de software dado por un malware, virus, y esto conlleva los ciberataques. Bien, y esto a su vez también lleva a la intrusión no autorizada de partes de hackers o de terceros maliciosos a nuestros sistemas informáticos e incluso no solamente intrusión o robo de datos, sino también ocasionar daños irreparables en los sistemas y servidores. Todos estos casos ocasionan problemas a nivel de producción y de optimización, afectando la eficiencia de toda la organización. El siguiente punto que es bueno conocer es el proceso de gestión de riesgos. Necesitamos aplicar estos cuatro procedimientos para que la evaluación de riesgos sea lo más efectiva posible. El primer punto que hay que ver es la identificación, identificar cuáles son los activos más importantes que tiene la empresa y sobre esos activos identificar cuáles tienen las probabilidades de que sufran algún ataque o alguna manera de poder afectar, destruir o vulnerar dichos activos. El segundo paso que se tiene que seguir es la evaluación. Tenemos que evaluar, priorizar
cuáles son los activos o los riesgos que tenemos que reducir lo mayor posible y lo más pronto posible. En este punto se utiliza una tabla de matriz que identifica la probabilidad de que un riesgo ocurra y también el valor de impacto que este puede causar si se llegase a explotar o si este riesgo llega a surgir. Bien, es una tabla que voy a colocar en pantalla por unos momentos para que más o menos conozcan lo que es el proceso o la probabilidad de que ocurra y el nivel de impacto. Solamente siempre usan esta tabla para definir los riesgos. El tercer punto que vamos a conocer es el tratamiento, es decir, buscar soluciones, aplicar las mejoras que pueden reducir el riesgo. Bien, recordemos un punto importante, el riesgo no siempre se puede, bueno, es como decir, es imposible eliminarlo por completo. Lo que hace el equipo de gestión de riesgos en realidad es, en su mayoría, reducir la probabilidad de que esto ocurra. Y cada mes o cada tiempo que se haga una evaluación, se tiene como objetivo que este riesgo siempre vaya siendo menor, menor y menor. Cuando adquirimos nuevas tecnologías, surgen nuevos riesgos y eso requiere un nuevo análisis de riesgos, y en cada evaluación que se va haciendo se va reduciendo dichos riesgos. Bien, es como algo que no perece, ¿no? Siempre está ahí, quizás en menor medida, pero siempre está ahí. El riesgo siempre existe. Perfecto. Entonces, el objetivo de esta tercera fase, perdonen que haya dado este pequeño paréntesis, el objetivo es aplicar y solventar. En este caso pueden ser mecanismos de seguridad, políticas de seguridad, nuevos procesos, modificación de los procesos que se siguen en la empresa, etcétera. El cuarto y último punto, obviamente, vendría a ser el monitoreo. Bien, tenemos que asegurarnos que esas soluciones que hemos aplicado estén siempre funcionando y que obviamente hayan tenido un efecto positivo y que realmente hayan reducido el porcentaje de riesgo sobre esos activos. Bien, entonces esto funciona muy bien y se puede medir gracias al monitoreo. Bien, y justamente también junto a eso vienen los reportes que sirven para hacer comparativas con los reportes anteriores y verificar cómo ha ido el proceso, bien, en la mitigación o en la reducción de un riesgo en la organización. En este caso no solamente uno, en una empresa puede haber un montón de riesgos dependiendo la cantidad de tecnologías, la cantidad de conocimiento confidencial que éste tenga, entre otros valores importantes, incluso los sistemas informáticos, data center, etcétera. Otro término que es bueno conocer es el risk framing, que viene a ser el marco de riesgo. Este es un procedimiento que usualmente se realiza con el fin de crear, ¿no? Es crear como una lluvia de ideas. En este caso vendría a ser una lluvia de suposiciones, restricciones, tolerancias de riesgo y, bueno, prioridades que obviamente van a dar forma al enfoque en la gestión de riesgos. Bien, es pensar en todo aquello que puede afectar a la gestión de riesgo y al activo, a la probabilidad de que este ocurra. Bien, esto ayuda a definir mucho mejor cómo está funcionando el riesgo, el nivel de importancia o de impacto que tiene y la prioridad que hay que darle. Dentro de la evaluación de riesgos está la respuesta al riesgo. Este punto es muy importante porque básicamente es la solución que vamos a aplicar. Frente a un riesgo podemos hacer cuatro cosas en específico. Una de ellas es evadir el riesgo. Evadir el riesgo básicamente significa que si esa tecnología que estamos usando eh, abre una brecha de vulnerabilidades, entonces es mejor evitar usar dicha tecnología para no exponernos a dichos riesgos o a dichas vulnerabilidades. Se trata de evadir, simplemente dejar atrás una tecnología que pueda ser perjudicial para nosotros, a pesar de que ésta nos ayude
o nos permita conseguir los logros. El siguiente punto de respuesta es si en caso el activo es muy crítico o la tecnología es demasiado útil que no podemos simplemente evadirla, pues podemos tratar de reducir el riesgo. Si tenemos vulnerabilidades o descubrimos vulnerabilidades, podemos tratar de usar mecanismos como sistemas de protección antivirus, anti-malware, anti-ransomware o incluso también políticas en el personal que permitan reducir la probabilidad de que este riesgo pueda ocurrir. Es lo que comúnmente hacemos en las organizaciones. El tercero, y es en caso de que el riesgo no sea grave, sino que sea un riesgo pues menor, que no resulte en nada de alta gravedad, es aceptar el riesgo. Esto significa que aunque podríamos tener una vulnerabilidad o una serie de vulnerabilidades, esas tecnologías son imprescindibles para que el negocio pueda funcionar y la empresa pueda trabajar sin ningún inconveniente. Y luego está la opción de transferir el riesgo, ya sea a otra organización o a otra persona que específicamente se encargue de tomar acción si en caso ocurre eh, ese incidente o se explota esa vulnerabilidad. Es decir, se encarga específicamente de darle el control total de ese riesgo a una organización o persona. Entonces, esto es muy común en empresas grandes donde, por ejemplo, hay un equipo de data center con gran información que se desea cuidar. Usualmente las empresas que no cuentan con un equipo tan cualificado utilizan los servicios de asesoras o consultorías de ciberseguridad, que en este caso ellos tomarán la responsabilidad de poder mitigar cualquier ataque que surja hacia sus equipos. En los siguientes cuadros puede apreciar que tenemos en la parte izquierda una matriz de riesgo, que es básicamente lo que les había comentado, una tabla donde se coloca la probabilidad o el nivel de probabilidad de que ocurra un incidente con el impacto que este puede tener en la organización. En la parte inferior vemos que cada letra que se ha puesto en el impacto y la probabilidad sugiere una manera de responder al riesgo. Nótese que, y esto es muy común, las vulnerabilidades no débiles, sino las vulnerabilidades más sutiles, aquellas que no pueden afectar mucho a la organización, están con la opción B, que significa que en la mayoría de casos resulta mejor asumir el riesgo. Mientras va subiendo poco a poco, tenemos la zona de riesgo moderada, que está en amarillo, nos muestra que en este tipo de situaciones donde el riesgo es un poco de mayor impacto y más probable, lo mejor es o asumir el riesgo o reducir el riesgo. A partir de lo que está en naranja y rojo, que es la zona de alto riesgo y la zona de riesgo extrema, está justamente esas vulnerabilidades, bien, esos riesgos que tenemos que sí o sí obligatoriamente reducir o eliminar. En este caso, vemos que las soluciones ante estos riesgos más altos son básicamente la de reducir el riesgo, es simplemente evitarlo, es decir, borrar una tecnología o proceso o transferir el riesgo a un tercero. Lo mismo ocurre en la opción de zona de riesgo extrema. Lo mejor es que alguien tome el control de ese riesgo para evitar que ocurran incidentes. Mientras que en la parte derecha encontramos un ejemplo del análisis de riesgo que se realiza sobre lo que es la atención al usuario. Una vulnerabilidad que podemos explotar de la atención al usuario, por ejemplo, podría ser el cambio en los datos de contacto de usuario. En este caso se le ha dado una probabilidad de 3 de que ocurra, que en la matriz de riesgo es muy posible, y el impacto es 4, lo cual en la matriz de riesgo es un impacto
alto que tiene sobre la organización, por lo cual este tiene un tipo de impacto que afecta a la confidencialidad de la información, se considera en una zona de riesgo extrema y se da una posible respuesta que es reducir el riesgo, evitar el riesgo o simplemente compartirlo o transferirlo a un tercero. Este tipo de ejemplo es solamente uno de ellos. Se tiene que hacer una lista con todas las vulnerabilidades o incidentes que pueden ocurrir y aplicarle su calificación, su evaluación y analizar su tipo de impacto y el tipo de respuesta que se le va a otorgar. Luego tenemos el proceso de monitorear riesgos. El proceso de monitorear los riesgos permite establecer si los planes de acción implementados fueron efectivos. Además, también nos ayuda a saber si los niveles de riesgo permanecen o se han modificado de un periodo a otro. Y además, también nos ayuda a saber cuántos riesgos importantes permanecen, cuántos son inaceptables y si se han materializado o no para determinar la eficacia de los mismos. Como vemos, es una etapa que se debe repetir tantas veces como la organización determine que es necesario, o por condiciones de cambio que se presenten en el caso de nuevas tecnologías implementadas en la organización. Con el monitoreo se debe considerar cuáles de los riesgos identificados tienen mayor prioridad a ser solventados. También consideremos si existe algún cambio en la prioridad en la remediación de los riesgos respecto a la última vez que se evaluaron. Verificar si los planes de acción han sido efectivos sobre la fuente que generó el riesgo o si es necesario implementar acciones adicionales. Y por último, considerar revisar los riesgos que ya se encuentran gestionados y cerrados para validar los planes de acción que se implementaron y determinar si pueden aportar soluciones a otros riesgos. La gestión de riesgos y el Zero Trust. Obviamente, la gestión de riesgos tiene que ver mucho con el Zero Trust. Ahora, esta ideología del Zero Trust asegura que la gestión de riesgos se haga exactamente sobre actividades o procesos específicos. Uno de ellos es el acceso remoto que tiene que ser seguro y monitoreado. Bien, dado que cualquier acceso no autorizado puede presentar una vulnerabilidad si no se implementa o protege correctamente. El segundo punto es la gestión de autenticaciones. En este caso, una solución muy común en cualquier organización es la aplicación del MFA, que significa Multifactor Authentication, bien, o simplemente la autenticación en dos pasos o más, donde los usuarios tienen que añadir no solamente una contraseña, sino algo más que lo autentique. El tercer paso es, o bueno, la tercera recomendación es la implementación de protecciones perimetrales. En este caso tiene que ver mucho lo que vendría a ser la implementación de un firewall de dispositivos que permitan gestionar o controlar la red, que permitan auditar e identificar vulnerabilidades como los que son los IPS o IDS, muy aparte de los firewall de nueva generación que también son unos dispositivos que hoy son altamente recomendados. El siguiente punto es protección de los datos en tránsito. El cifrado es imprescindible para que exista un control total sobre la información que se envía desde nuestra organización hacia nuestros empleados o clientes. Entonces, asegurarnos que nuestras conexiones presenten HTTPS, incluso nuestro acceso remoto también sea por SSH. Punto número 5. Habilitar la protección de DOS. En este caso, hay tecnologías y hay consultoras o servicios de terceros que nos permiten protegernos contra ataques de DOS y de esa manera evitar que los hackers puedan inundar nuestra red con más paquetes de lo que la empresa puede manejar. Bien, una empresa que ha sido inundada con información innecesaria o con solicitudes innecesarias simplemente reduce su velocidad de procesar las verdaderas peticiones o incluso puede quedar pausada.
Luego tenemos la configuración de la respuesta o recuperación ante desastres. Eso es algo muy común en empresas ya grandes, donde tenemos una gran cantidad de sucursales y data centers con información muy importante que hay que proteger a toda costa. Y los desastres naturales también son una amenaza que tenemos que tener en cuenta. En este punto, como soluciones, hablamos de la copia de seguridad, que son clave para la gestión de riesgos, eh, sistemas para identificar los brotes de malware, como lo que es el ransomware, que puede paralizar operaciones, por lo que es importante tener la capacidad de que los sistemas puedan recuperar la información lo más rápido posible. Como el punto número 7, tenemos hacer cumplir la lista blanca de software. Esto quiere decir que una empresa u organización tiene que tener una lista de software que está permitido utilizarse. No hay ningún empleado que deba, bien, una regla, no hay empleado que deba instalar un software aparte de los que la empresa permite. Esto quiere decirte que tiene que existir un control. Por ejemplo, trabajar mediante un entorno de Active Directory donde los usuarios mantengan ciertos privilegios en la parte de instalación. Punto número 8. Habilitar las protecciones de código malicioso. Esto, en pocas palabras, vendría a ser protección anti-malware, identificación de amenazas mediante las configuraciones del IPS o IDS. Y en este caso, no solamente un anti-malware por equipo, sino también uno que pueda trabajarse de forma perimetral, que analice todo el tráfico que viene de Internet. Y por último, tenemos la revisión o auditar el acceso a los recursos compartidos. En este caso, auditar la información que tenemos compartida es otro punto central tanto para la seguridad de nuestra información como para la gestión de riesgos. Es importante registrar todos los accesos a nuestros recursos. Y bien, estimados, eso sería todo por la clase de hoy. Esperemos que esta sesión haya sido de alto provecho para ustedes. Recuerda que si tienes alguna consulta o alguna duda, deja esa duda en la caja de comentarios para que nosotros podamos ayudarte. Sin más que agregar, nos vemos en una siguiente sesión. Adiós.